Rodolfo Cabello. ¿Cómo te va, Rodolfo? Gusto de saludarte, periodista de Canal 5. Buenos días, Raúl, y también a todos nuestros televidentes de Canal 5, además. Bueno, te estaba escuchando en la radio también, ahí tenías varias novedades y yo dije, esta hay que compartirlas de inmediato con la comunidad. De todas maneras, porque hay novedades en materia política, bueno, y en otras actividades que son algo más ya de la contingencia. En lo que se refiere a la política, bueno, lo habíamos anunciado, Claudia... Festival de las renuncias. Claro, definitivamente renunció a su cargo de gobernadora de Linares para eventualmente quedar en disponibilidad de asumir una carrera de candidata a diputada por el Maule Sur. Recordemos que ahora los distritos corresponden a, en el caso del Maule, Talca y Curicó 1 y Linares y Cauquenes otro. Esa es la representación para el caso de nosotros, las provincias de Linares y Cauquenes para el Maule diputado. Sur. Así es, el Maule Sur. Y Claudia Aravena, efectivamente, ella misma lo dice, de hecho en sus declaraciones, renuncia para dar un paso más allá y en este caso postular a un cargo de diputada por el Maule Sur. Allí se despedía de los funcionarios de la gobernación con los cuales compartió más de 2 años, que fue el periodo desde que asumió la presidenta Michelle Bachelet. A los días después fue nominada y permaneció en ese cargo, entonces ahí conversando con sus personas de más confianza. ¿Cómo fue la despedida, con algunos lagrimones o cómo fue? De todas maneras, siempre la despedida hay, por cierto, mucha emotividad, sobre todo porque... Mira. Aparentemente se habían generado importantes lazos de confianza ahí también en el trabajo diario en terreno y también en la propia gestión de gobernación provincial. Recordemos que no es menor el hecho de que se trajo a Linares un programa piloto de mejoramiento de gestión. A propósito, la gobernación de Linares junto a otras en el país fueron piloto en programas de mejoramiento de gestión y eso fue aparentemente muy bien recibido por los funcionarios allí. Ese mejoramiento de gestión incluyó, por ejemplo, algunas iniciativas como la granja en Longaví, una granja de trabajo de investigación agrícola y junto con ello las cámaras de televigilancia en el centro de Linares también. Yo creo que deberíamos conversar un día más sobre este tema de la granja en el Longaví. Yo quedé de ir, conversé con ellos, de hacer una muestra ya para ver cómo están funcionando para hacer un seguimiento. Bastante, sí, porque está en desarrollo, recordemos, del año pasado, sí, así que debe tener muy buen desarrollo. Sí, lo tuvimos un día aquí, pero queremos conversar más cómo ha ido, porque lo dijeron, vamos a hacer esto, pero después hay que ir a ver. Claro. Así es. Bueno, eso en cuanto a Claudia Aravena. En lo que concierne, recordemos a las otras renuncias que se suponía podían producirse en la provincia de Linares. Pablo Gutiérrez finalmente el día viernes concretó su renuncia a consejero regional. Renunció ahí. Renunció. Así es. Y Jesús Oces declinó la invitación que le realizó, en este caso, en la Juventud UDI para eventualmente poder asumir una candidatura a diputado en el distrito Maule Sur. Ambos personeros entonces con destino distinto. Pablo Gutiérrez también queriendo ahí tener un cupo de candidato a diputado en el Maule Sur por la democracia cristiana y Jesús Oces en este caso declinando esa opción. Los dos partidos viven distintas realidades en todo caso porque la DC no tenía tan copado el escenario como la UDI, sí, que tenía Ignacio Urrutia, Rolando Rentería, ¿no es cierto? Y algún otro interesado, pero la DC tiene un interés en el debate. Lleva 2 ahí porque llevaría los 2 renunciados. Urrutia potencialmente va a la reelección sí o sí, claro. Porque representa además un sector bastante fiel a la UDI y al pensamiento de él, digamos. Pero la DC llevaría a la gobernadora y llevaría a Pablo Gutiérrez. Y Manuel Antonio Mata. Bueno, Manuel Antonio. Claro, pero ahí se abre una disputa interesante. Pero Manuel Antonio Mata iría como diputado o como senador. Como diputado. Baja para como diputado, baja diputado. Újale. Así que se pone complicada que pueda pasar. Sí, y bueno, Jesús Oces finalmente señala que prefiere en este caso cumplir con el periodo que se le encomendó por el designio popular, que es de consejero regional. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, falta Menchaca, falta ahora Pablo Gutiérrez entre los cores, o sea... es dar mucha licencia porque teníamos 5 y ya menos 2 y casi tuvimos menos 3. Claro, Menchaca, en el caso de Menchaca ya tiene su reemplazante que es Tomás Villalba, que también fue anteriormente ex consejero regional, volvió ahí a reemplazar a Cristian Menchaca. En el caso de Pablo Gutiérrez va a haber que buscar al reemplazante, que es todo un sistema para poder buscar a quien lo acompañaba en la lista, si ese está ocupado en otro cargo, bueno, quién le sigue y así sucesivamente. O sea, de hecho, incluso que podríamos llegar a Jorge Beltrán, que participó de candidato a Core, sacaba las cuentas del Partido Socialista ayer. A ver, le toca a la DC, están ocupados. Yo tengo toda esa planilla, sí la tengo toda. Hicieron todo el seguimiento de la planilla y quizás podría ser el Core reemplazante Jorge Beltrán, recordemos, comunicador social que participó en esa elección de consejeros. Ya. Podría ser, se está chequeando ese antecedente. Sí, siempre la comunidad se molesta con la parte política porque de pronto
llega gente, no tengo el caso exacto de aquí, pero que sacó 200 votos, 100 votos en una cosa total, llegan porque van subiendo, escalando por otro lado. Sí, van escalando en base a los principios que están designados para poder zanjar este tipo de situaciones. Bueno, ese es el tema con las renuncias, que hubo varias, fuera de los ministros, que también hubo 3, digamos. Claro, y la más llamativa, la de Jimena Rincón, se señala que podría venir de candidata a senadora en el Maule. Que ahora los senadores, recordemos, representan a las 4 provincias: Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. En este caso con nosotros. Así es. En otras materias, fuimos invitados como medio de comunicación a un encuentro con los jueces, ¿no es cierto? La Corte Suprema. El Poder Judicial, que siempre es algo más hermético, o siempre por lo menos se le ha tildado así. Así ha sido también. Pero ha sido independiente lo que sí, ha sido así, porque es un poder independiente, ¿no es cierto? Tratando de hacer un acercamiento con los medios de comunicación, y de allí coordinar algunos lineamientos para poder efectivamente hacer más entendible las resoluciones de los jueces. Ellos saben que la comunidad los cuestiona. Claro, esto fue a nivel, digamos, regional, porque antes habíamos tenido recién una con la Corte Suprema, digamos, y aquí viene con... No, esto fue a nivel regional, incluso diría yo que más a nivel provincial, porque estaban presentes, y más a nivel comunal del Tribunal de Garantías, las juezas del Tribunal de Garantías y el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Carlos Carrillo, ministro que llegó hasta Linares, acompañado también del encargado de comunicaciones ahí también de la Corte de Apelaciones, para poder entonces sostener el diálogo en torno de estos lineamientos. Bonita mesa. Bonita mesa. Bonita mesa, sí, así es, bastante abundante, y la presencia entonces del Tribunal de Garantías, fundamentalmente ahí, con las 4 juezas que están ejerciendo, presidido el Tribunal de Garantías, recordemos, por la jueza Claudia Olea Tapia, y también personal ahí encargado de lo que son las tareas administrativas, la atención a público. Bueno, el diálogo bastante franco. Al principio siempre hay algo siempre hay que rompiendo el hielo, ¿no es cierto?, entre Poder Judicial y prensa, como que hay una barrera natural ahí entre ambos, pero la conversación y la propia llegada del ministro después permitieron ya de una u otra forma romper esa barrera. E ir a lo concreto, digamos. Pero en la semana anterior hemos tenido la Corte Suprema, que uno dice con todos los supremos, bueno, parte de a poquito, pero después ya se va poniendo... Así es. Porque el tema en cuestión aquí es, en definitiva, comparar, qué ocurre con las resoluciones de los tribunales versus lo que ocurre con las detenciones de delincuentes, con la sensación de inseguridad de la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, y en ese diálogo se dejaron en claro bastantes temas. Por ejemplo, el Poder Judicial se defiende en el sentido de que no existe este concepto de puerta giratoria, o a lo menos es un tópico, es un concepto que ha instalado más bien el debate político en el tema de la justicia, porque no hay más prisiones preventivas decretadas en los casos de alta connotación social que en ningún año anterior. O sea, ellos señalan, incluso las cárceles están copadas de reos y están colapsadas porque se han decretado más prisiones preventivas en contra de delincuentes que en años y en décadas anteriores. Hay cosas que cuesta entender a veces, porque uno dice, Chile es el país que tiene en Sudamérica, tendeo, más gente en presa. Entonces yo creo que nos estamos portando mal, digamos. No es que porque las cárceles están todas llenas de gente. Claro, definitivamente es uno de ese punto. Y el otro, que efectivamente aquí hay otros fenómenos, señalan, que es el hecho de que ellos se resuelven en base a lo que está legislado. O sea, el juez de cualquier tribunal resuelve en base a la ley. Eso mismo dijo Víctor Huique el otro día, que el vocero de la Carta... O sea, nosotros legislamos en función de lo que dice la ley. Claro. Si dice 3 meses, le damos 3 meses. Claro, o la ley dice, no sé, un hurto tiene una sanción de 61 días de presidio y hurto reiterado son, no sé, no más de 3 años, entonces no pueden sancionar más de lo que no hay en la ley. Claro. Entonces señala que ese tipo de conceptos es lo que ellos están interesados en poder fortalecer, explicar en definitiva lo que hay de ley y en definitiva cómo operan los tribunales de garantías. Un punto central, el Tribunal de Garantías es el primero que recibe a los imputados, ¿no es cierto? El primero que recibe a los detenidos y es el puntapié inicial, digamos, para los procesos en su desarrollo después en un juicio oral, en una apelación a la Corte de Talca y en su defecto eventualmente de llegar a un caso a la Corte Suprema. Se hacen las formalizaciones, que ve que efectivamente es la persona que le cumplen... Claro. Y otro factor importante... Proceso. Que dijeron es que aquí hay otros intervinientes también en el proceso judicial, porque la Fiscalía y Defensoría, entonces, y la Fiscalía es el ente investigador.
ellos resuelven en base a los antecedentes que se les entregan. Claro, si la Fiscalía no hace bien el trabajo... Difícilmente pueden culpar a alguien de un delito. Lo que siempre alega es que parece que lo mejor es la Defensoría, porque le va bastante bien. Claro. Defiende mucho, muy bien. Sí, bueno, obviamente aquí nosotros no estamos haciendo defensa corporativa de nadie, pero sí son los cada uno se defiende solo, claro, en la conversación. Claro. Y bueno, ellos tienen claro que la comunidad no confía en lo que son las resoluciones del Poder Judicial en general, digamos. Es que la otra vez, cuando yo expliqué, estaban los jueces de aquí, porque vinieron 3 al Consejo Abierto un día y conversábamos. Entonces ellos decían algunas cosas que cambió la ley anterior. Antes el juez, el que investigaba y hacía todo, era juez y parte, pero ahora no, porque ellos juzgan en función de lo que dice el que acusa y el que defiende, entonces, y en función de la ley, entonces queda bastante más acotado. Claro. Si uno de ellos hace muy bien la pega y el otro no, independiente de cuál sea, ese fue el que acusó, y por esto lo acuso. Claro, así es que por lo menos en lo que se refiere al ámbito local, en el Tribunal de Garantías están dispuestos, vamos a hacer las coordinaciones supuestamente para que, no sé, cada un mes, cada 2 meses pueda venir alguien a mantener algo de información en torno de cómo opera en general el Tribunal de Garantías, que es la instancia a la que primero llegan los detenidos. Y bueno, señalan ellos, las juezas sobre todo, que no tienen ningún problema. Por ejemplo, han atendido a familiares de víctimas, han conversado con ellos en forma más interna sobre las resoluciones, así es que dicen que contacto con los familiares, por ejemplo, de víctimas tienen. Ay. Claro, y además que la visita a la cárcel también es permanente, eso es parte de sus funciones, y allí precisamente ellos señalan hay una realidad que es bien dramática en los recintos penitenciarios, sobre la cual ha advertido anteriormente la propia Corte Suprema. Rodolfo, mañana se realiza la primera votación en el Congreso y los regantes están en alerta por la reforma al Código de Aguas, y hay unas actividades ahora al mediodía. Al mediodía en el Puente Maule, bueno, en la cercanía del Puente Maule, ahí a la orillita. A la orillita. Pero siempre queda la amenaza que alguien ponga un camión, un tractor, cualquier cosa. Probablemente sí, porque yo creo que va a ser, en definitiva, esa es la intención de hacer de una u otra forma, manifestar un malestar y que se note en torno a lo que es la tramitación de la reforma del Código de Aguas, un tema que han estado dialogando la Junta de Vigilancia, las asociaciones de regantes. Hace rato ya. Así es, ahí vemos a la Junta de Vigilancia de Río Maule, también a la Asociación Canal Melado, quienes se han reunido en torno a esta materia. 1, déficit hídrico, y 2, ha sido la inquietud de los regantes, la reforma al Código de Aguas, sobre la cual van a exteriorizar su rechazo en una convocatoria que realizaron este lunes al mediodía, en el caso de la región de Maule, en lo que va a ser el Puente Maule, en las cercanías del Puente Maule. También se va a realizar lo propio en la 8ª región y en la 6ª región. Van a ser 3 eventos al mediodía en forma simultánea, donde los regantes, los agricultores fundamentalmente, van a plantear su rechazo a la reforma del Código de Aguas, fundamentalmente porque consideran que es una expropiación, o a lo menos se prestaría para aquello el hecho de que los derechos de aprovechamiento de agua para riego tengan un límite de 30 años renovable. Ese es el punto central. Es el punto central de los regantes. Y no a perpetuidad. Y la DOH le dice: calma, chiquillo. Entonces, siempre ese es el litigio que hay. Digamos. Así es, sí, porque la DOH en el fondo y el Ministerio de Obras Públicas señalan que no tendría ningún problema un agricultor que efectivamente tiene un emprendimiento productivo, que permanentemente está trabajando los derechos de agua, no debería tener problema en renovarlos cada 30 años, digamos. Pero lo otro dice, nunca se sabe, si era algo antes perpetuo, ahora es... Claro, es a 30 años. Tiene coto. Bueno, el problema del agua se va a ver siempre cada día más, porque está cayendo menos agua de arriba. Ajá, sí, de todas maneras. Bueno, hace rato está anunciado una crisis ya después del verano, probablemente enero, febrero, ahí con problemas de riego. Oye, pero Donald Trump dijo que esto era una mentira mundial. Según claro, era un invento de los chinos. Es un invento de los chinos, esta cuestión del cambio global. Sí. Dijo así que nosotros no vamos a pescar esta cuestión. Bueno, podríamos invitarlo a que... Vamos a invitarlo para que... Del riego, sí. Ay. Bueno, por ahí creo que, bueno, hay hartos temas, pero bueno, sí, en definitiva estaremos realizando algún seguimiento a otras temáticas de interés local y también que podremos comentar seguramente en los próximos días, y ya preparándonos para fin de año, no olvidar la campaña de Correos de Chile a propósito del regalo de Navidad. Ahí Correos de Chile en la Plaza de Armas de Linares está dispuesto a que las personas puedan también colaborar con una Navidad para un niño que a lo mejor lo necesita. Muchísimas gracias, Rodolfo. Que esté muy bien, hasta pronto. Bueno, una conversación con periodista
Rodolfo Cabello, que nos muestra lo que ha pasado, lo que va a pasar, porque es interesante conocer, estar informado.